Un ranchero viudo notó que la chica que cocinaba en su cocina lloraba. Lo que hizo a continuación cambió su vida para siempre. Territorio de Wyoming. Finales de octubre de 1877. El viento traía las primeras ráfagas del invierno por las llanuras haciendo vibrar la hierba seca, como huesos susurrando bajo la tierra. El rancho de Jacob Rourke se encontraba a pocos kilómetros al sur de Laramie, enclavado en un estrecho valle entre crestas que se tornaban rojas bajo el sol del atardecer. Los días se acortaban, las noches más frías, y el silencio dentro de su casa se prolongaba más que ninguno de los dos. Jacob cruzó la puerta principal. El aroma a caldo caliente se extendía en el aire. «No te pedí que pusieras cebolla», dijo secamente. No hubo respuesta. Entrecerró los ojos y caminó hacia la estufa. La chica Clara se quedó inmóvil como una piedra de espaldas a él, con la cuchara de madera temblando en la mano. Sus hombros temblaron levemente. Entonces lo vio. Una lágrima rodó por su mejilla cayendo silenciosamente en la olla de sopa. Jacob se detuvo en seco. «¿Estás llorando?» Clara giró la cabeza un poco sobresaltada. Se secó la cara rápidamente con la manga y negó con la cabeza una vez. No habló. Nunca lo hacía. Jacob exhaló por la nariz más confundido que molesto. «No me gustan mucho las cebollas», murmuró ahora más suave. Clara asintió levemente y volvió a remover la olla. Él se quedó un momento más y luego retrocedió. «La cena está a las 10», dijo, aunque no tenía hambre. La dejó allí con la cuchara, el vapor y la pena que se desbordaba con cada removido. Se sentó a la mesa, mirando por la ventana, mientras el crepúsculo se derretía en sombras. Los coyotes comenzaban su canto nocturno en algún lugar más allá del granero. Escuchó dejando que el dolor en su pecho se calmara. Habían pasado 4 años desde que enterró a Abigail en una colina con vistas a la pradera, 4 inviernos, 4 cumpleaños 4 veces, oyendo su nombre en sueños, solo para despertar con los puños apretados y las sábanas frías. No había preguntado por la niña, pero el pastor Monroe, de la iglesia de Laramie, le había pedido que la acogiera solo hasta la primavera. No tenía a dónde ir. La voz del pastor había sido baja, cautelosa. «Ella es. Tranquila, Jacob gentil. No será una carga». Clara había llegado hacía 2 semanas con una cartera no más grande que un saco de flores y una cruz bordada en el dobladillo de su vestido. Cocinaba bien, limpiaba mejor y no hablaba. Él supuso que era muda, aunque nadie lo había dicho abiertamente. No había sonreído ni una sola vez. Esa noche, la cena fue tan tranquila como siempre. Jacob bebió el caldo en silencio, mientras Clara estaba sentada frente a él con la mirada baja. Las cebollas estaban tiernas, dulces, sutiles como ella. Él quiso decir que estaban buenas. No lo hizo. Después ella retiró la mesa y él regresó a su silla junto al fuego, la vieja que Abigail había elegido de la tienda de carros de Cheyenne. Observó cómo las llamas subían y bajaban, dejando que su parpadeo difuminara los límites de la habitación. Escuchó el suave tintineo del lavabo en la cocina, luego el crujido de las tablas del suelo, mientras Clara se retiraba a la pequeña habitación trasera, que una vez almacenó semillas y grano. Pasaron las horas. Jacob estaba sentado solo. Antes de irse a la cama, atravesó la cocina para comprobar el fuego de la estufa. Se había apagado, pero el calor persistía en el aire. Fue entonces cuando lo vio metido justo debajo de la pata de la mesa un pequeño mantel blanco. Se agachó y lo recogió. Un pañuelo, desgastado y fino. Las iniciales CH cosidas con hilo rojo. Húmedo. Jacob le dio vueltas en la mano. Había manchas de lágrimas en el centro, frescas. Se quedó quieto un momento con la mano apretada alrededor de la tela. El viento aullaba afuera, raspando contra el cristal de la ventana, como una criatura perdida. Algo en ese mantel, esas lágrimas silenciosas. Lo sintió asentarse en sus huesos, como el mismo invierno. Esta
No era una tristeza ordinaria. No era una nostalgia momentánea. Había un peso en su dolor, una historia que no estaba contando, tal vez no podía contar. Colocó el mantel suavemente sobre la mesa junto al salero. Entonces apagó la lámpara de la cocina. La llama parpadeó una vez antes de que volviera la oscuridad. En el silencio, Jacob Rourke se dio cuenta de algo. La chica en su cocina no solo estaba callada, se estaba escondiendo. De algo o de alguien. Y ahora fuera lo que fuese era parte de su hogar. Miró por el pasillo hacia la puerta cerrada de la habitación trasera. «No me gustan las cebollas», susurró de nuevo, pero se comería cada tazón de su sopa. El fuego crepitaba abajo en la chimenea. Jacob estaba sentado en su vieja silla sin botas, con las piernas estiradas hacia el resplandor que se desvanecía. Un vaso medio vacío de whisky de centeno descansaba sobre las tablas del suelo a su lado. Afuera, el viento susurraba contra las ventanas, filtrándose a través de los aleros, como un fantasma buscando una puerta abierta. La casa estaba cálida. Miró por el pasillo hacia la puerta cerrada de la trastienda. «No me gustan las cebollas», susurró de nuevo, pero se comería cada tazón de su sopa. El fuego crepitaba abajo en la chimenea. Jacob estaba sentado en su vieja silla sin botas, con las piernas estiradas hacia el resplandor que se desvanecía. Un vaso medio vacío de whisky de centeno reposaba sobre las tablas del suelo a su lado. Afuera, el viento susurraba contra las ventanas colándose por los aleros, como un fantasma buscando una puerta abierta. La casa estaba cálida. Miró por el pasillo hacia la puerta cerrada de la trastienda. «No me gustan las cebollas», susurró de nuevo, pero se comería cada tazón de su sopa. El fuego crepitaba abajo en la chimenea. Jacob estaba sentado en su vieja silla sin botas, con las piernas estiradas hacia el resplandor que se desvanecía. Un vaso medio vacío de whisky de centeno reposaba sobre las tablas del suelo a su lado. Afuera, el viento susurraba contra las ventanas colándose por los aleros, como un fantasma buscando una puerta abierta. La casa estaba cálida, pero su pecho se sentía vacío. Se cerró los ojos y la memoria llegó. Era diciembre. Hace 4 inviernos. El nieve había caído durante 3 días rectos, desesperados, furiosos, pilando alto contra las paredes del jardín, hasta que las puertas se cerraron. Abigail había tocado durante la noche un sonido suave suficiente para cortar por la madera. Había atrapado a ella en cada blanquillo que propusieron hirviendo agua con hielo y rompiendo su espalda hasta que sus manos se quejaban. «Le diré al médico», había prometido. Pero el viento tenía otros planes. Por la mañana el deslizamiento del nieve alcanzó las puertas. Su perro había ido mal la semana anterior y el camino a la ciudad estaba oculto bajo 5 pies de silencio blanco. Esperaba sin ayuda, mientras que sus respiraciones se volvían más finas, más cortas, como el brillo de una lámpara, antes de que se muera. Murió con su mano en su gritando algo que no podía entender. La burló 2 días más tarde en la pared de arriba del jardín del oeste, donde florecieron flores salvajes en la primavera. Solo él, una espada congelada, y el sonido del nieve todavía cayendo. Después de eso, Jacob no volvió a ir a la ciudad, a menos de que necesitara suministros. Él no respondía a los mensajes, no arreglaba la rueda de la pared, la risa que una vez llenó la cocina, la música que bailaba a través de la casa en el verano. Todo eso se desvaneció en la humedad y la silencio. Trabajaba en la rancha, como un hombre digitando su propia casa, lento, tranquilo, sin fin en vista. El casal no se importaba con su silencio. La tierra no le importaba si soñaba. Por 4 años había vivido así, hasta que la chica llegaba. Él miró hacia la habitación de atrás donde dormía Clara. La puerta se cerró un rato de luz de lámpara. Se escondía debajo de ella. Apenas había hablado una palabra, solo gestos, miradas, y esos raros gritos en una página rompida cuando necesaria. Pero en su silencio, Jacob escuchó sonidos de él mismo,
un dolor que no gritaba, un soledado demasiado profundo para el sonido. Se movió a través de la casa como un ojo, nunca atrayendo atención, nunca pidiendo más de lo que se le dio. Pero sus ojos, esos ojos, cargaron tormentas. Recordó la manera en que sus espaldas se movían en el sopo, los llantos silenciosos cayendo en la sopa. Tomó un largo respiro. Abigail había sido toda la calma y la risa. Clara era diferente, frágil, pero no rompida, joven, pero vieja, en formas que no tenían nada que ver con años. Le recordó la nieve hermosa, fría y impredecible. Jacob se acercó y agarró de nuevo el cinturón todavía lentamente. Lo volvió en sus manos, el dedo cubriendo los iniciales en rojo. Se sintió demasiado íntimo para agarrar, pero demasiado doloroso para dejarlo. Le gritó casi al fuego: «No eres el único que intenta olvidarlo». La llama se apagó lentamente en respuesta. Le puso el resto del ron en su vidrio y miró hacia el brillo. En el brillo, vio otra vez a Clara, formada por hielo, ojos brillantes con un dolor inesperado. Vio el último respiro de Abigail. Vio sus propias manos rojas de la tierra congelada. Realizó algo. Él y Clara, dos personas atrapadas en silencio, tapadas en capas de cosas que quedaron sin decir, sobrevivientes. No de guerra o de violencia, pero de un tipo de soledad silenciosa y cruel. Se deslizó en la cadera, cabeza apuntada hacia el cielo. Quizás, solo quizás, era el momento en el que ambos empezaron a vivir de nuevo. La próxima mañana el frío se agarró a las ventanas como un hilo hecho de hielo. Jacob estiró su café lentamente, mirando que el hielo se levantara y desapareciera. Clara ya estaba en la cocina, sus pasos ligeros, precisos. Se movió como alguien que había pasado toda su vida tratando de no ser notado. Él cerró la garganta. Clara. Ella pausó la espátula en la mano y se dirigió hacia él. Sus ojos se encontraron con él brevemente, luego se bajaron. «Necesito preguntarte algo», dijo Jacob, incluso con voz. «No hablas porque no puedes, o porque no podrás». Clara miró abajo a sus manos. Sus dedos se apuntaron un poco, luego se relajaron. Jacob esperaba, paciente, pero firme. Finalmente ella caminó a la mesa, tomó el pequeño lápiz que estaba al lado de la taza de sal y rompió una página. Su escritura era aburrida, las letras no eran adecuadas. «No hablo más». Jacob sollozó un poco. Le puso la palabra «no más». «Así que tú lo usabas», ella gritó. Otra pausa. Luego se movió nuevamente. «Desde que tenía 15 años». Se detuvo. Sus ojos se acercaron. Él no presionó. Algo de la manera en que agarró el pincel dijo que esto era duro, doloroso. «¿Algo pasó?», le preguntó lentamente. Clara hesitó. Sus labios se apuntaron. Su mano se movía un poco como escribió. «Hombre». Foster le tocó. El lápiz se detuvo. Ella no terminó la palabra. El brazo de Jacob se acercó. Llegó a la mesa y lentamente tomó el lápiz de su mano, lo dejando a un lado. Clara no se movió, pero sus espaldas se abrieron. Los ojos brillaban. «Clara», dijo suavemente, «no tienes que decirme más. No a menos que quieras». Se miró. Sus ojos se cerraron por primera vez, no en el paso, no, a través de la rutina, pero profundamente. Su mirada era rara, honesta, llena de cosas que no tenía voz para Jacob estuvo lentamente y caminó hacia la ventana. «No estás rompido. Lo que sea que el hombre te haya hecho, él no tiene que tener tu silencio también». Ella miró a su espalda sin moverse. Luego se volvió a ella otra vez. Su voz se aceleró, no exigiendo, pero resolución.
Aquí. No tienes que hablar. Solo viva. Solo viva. El respiro de Clara se atrapó en su garganta. Algo en su pecho se rompió como una espada. Sus ojos se rellenaron de nuevo, pero esta vez las lágrimas fueron más suaves, más cálidas. Ella alcanzó el pincel una vez más. Sus dedos se movían lentamente, deliberadamente. Gracias. Eso fue todo, pero fue suficiente. Jacob dejó una sonrisa fea. Estaré afuera revisando la línea de la ventana. Los perros les gusta caminar en este momento del año. Cuando se acercó a la puerta, se detuvo a su lado y apretó lentamente la página. Te sientes como diciendo: más te escucharé. No me debes una palabra, pero escucharé cada una de las que le das. Luego, salió sus zapatillas en las paredes, el aire frío lo apagando. Adentro Clara se sentó. Su corazón se golpeó como los ojos en un cañón. Ella se levantó de nuevo el notepad mirando la página vacía. Por primera vez en años empezó a escribir, no por miedo o confesión, sino por una esperanza frágil de que alguien finalmente la leería sin juicio. Y afuera, Jacob pausó en el borde del corral, mirando de vuelta a la ventana. Pensaba que vio un brillo detrás del vidrio, no del forno, sino de ella. El nieve llegó temprano ese año, cubriendo la tierra en silencio. Los árboles alrededor de la alcaldía trajeron frío como un viejo zapato, y los carros empujaron hielo a la mañana como espíritus descansantes. Adentro la casa estaba cálida, no por el fuego sola, sino porque algo estaba empezando a cambiar entre sus dos ocupantes silentes. Jacob encontró a Clara en la mesa esa mañana, mirando a una herramienta de papel. El pincel estaba detrás de ella sin tocarlo. ¿Continúa escribiendo?, le preguntó lentamente. Clara se movió la cabeza. Se sentó en el buquete de cintura que había llevado y se sentó detrás de ella. Las palabras pueden ser cosas extrañas, dijo él, difíciles de encontrar cuando son lo más importante, fáciles de romper cuando deberían estar atrapadas. Clara se movió la cabeza curioso. Tapó la página con un dedo caliente. ¿Alguna vez has intentado escribir una carta? No a nadie en particular, solo fuera. Como poner pensamientos en una botella y ponerla al aire. Ella se preocupó, luego puso el pincel. Jacob se quedó y la dejó. A mediados del día, ella todavía estaba allí apretada sobre la mesa, los labios presionados juntos en pensamiento profundo. Cuando Jacob regresó de la cintura, ella se había ido, pero la página permaneció. Él pausó en la puerta inseguro si debería mirar. Lo hizo. Amada mamá, empezó. Soñé con tu sopa la noche pasada, la con arroz y Rosalía. Creo que lo intenté hacer la semana pasada, pero lloré en el pozo. Espero que no arruine el gusto. Recuerdo tus manos. Estaban cálidas. Dijo que te olvidaría, pero nunca lo hice. Todavía sueño de tu voz. Jacob exhaló lentamente. Sus ojos grabaron el resto de la página, palabras sobre la caja en la que había sido cerrada, una vez sobre las heridas, que nadie le preguntó sobre el miedo a los pasos en la salida, sobre cómo el silencio había sido una seguridad, pero ahora se sintió como una caja. Rompió la carta con cuidado y la puso de vuelta en la mesa. Luego salió, caminó hacia el borde de la puerta, donde el nieve había empezado a derramar bajo el sol frío, y se levantó al lado de la caja de plantas. El verano pasado, las azulejas de Abigail habían florecido allí, entre ellas los crisántemums blancos, sus favoritos. Buscó hasta que encontró lo que quería, una sola flor seca, frágil pero intacta. Volvió a la cocina y agarró la azuleja hacia el borde de la carta de Clara. Ese verano la encontró. No dijo nada. Nunca lo hizo. Pero Jacob miró desde el espacio, mientras agarró la página en la que había sido cerrada, la abrió y vio la azuleja caer lentamente en su espalda. Clara miró en ella por un momento largo. Su respiración era lenta. Luego empezó a llorar. No el tipo silencioso y tremuloso que había visto antes. Esta vez vino en ondas. Sonidos silenciosos que agarraron sus espaldas, que secaron su cintura.
Presionó la flor en su pecho como algo sagrado, algo recordado. Jacob no se movió. Se quedó dejándola tener ese momento, dejándola sin hacer nada sola, pero no abandonada. Luego, cuando el fuego se calentó y las estrellas se reunieron afuera como observadores en la oscuridad, Clara puso la carta ahora con la flor en la parte de adentro, en una pequeña caja en el mantel. Adelante de ella puso una piedra suave, una pieza de hilo, y el viejo cinturón que Jacob había regalado hace días. Una colección de cosas que significaban nada para el mundo y todo para ella. Jacob miró la manera en que tocó cada objeto, el cuidado en su movimiento, la reverencia. Algo se movió en él. No un deseo, todavía no, sino una especie de admiración ardiente. Se dio cuenta de que quería protegerla, no fuera de su deber, pero porque su presencia había llenado un espacio que pensaba que siempre quedaría vacío. La amor, pensaba él, no siempre fue un aplauso de luna. A veces era una flor secada, atascada en una página folgada. Y a veces era suficiente. Los días crecieron más poco a poco. El invierno se acercó a las fronteras de la tierra, pero la luz en las mañanas se extendió más lejos que antes. En una mañana de ese tipo, Jacob encontró a Clara, atascada sobre el cinturón de la cocina, las manos cubiertas de flores. ¿Tienes la intención de envenenarme?, le dijo lentamente. Clara se volvió ojos abiertos, con una ofensa de moco. Ella levantó sus manos ensurrendo, blanca como nieve. Jacob se rió. «Huele a pan», dijo sorprendido. Ella gritó. Luego apuntó a un viejo libro de cocina restante en la mesa, sus páginas amarillas y sus fronteras abiertas. Lo reconoció de inmediato. Abigail's. Él caminó lentamente, ojos abiertos, en la página del libro. Pan de leche dulce para las mañanas de invierno. «¿Dónde lo encontraste?», le preguntó. Clara movió hacia el gabinete de atrás, donde los libros de recetas habían estado recogiendo hielo por años. Jacob miró la lista de ingredientes. Abigail hacía ese pan cada mañana de sábado, cantando mientras la harina se levantaba cerca de la pared. El olor sola lo llevaba de la cama. Clara alcanzó un pequeño trozo de parchment y escribió. Ella escribió notas en las fronteras. Me gusta cómo ella espeluznaba el azúcar con una letra S al revés. Jacob sonrió lentamente. Ella usaba todo el tiempo, siempre saltaba pasos, pero de alguna manera el pan nunca falló. Clara le ofreció un trozo de harina rosa. Él rincló la nariz. Yo confío en su cocina, no en su sentido de humor. Durante los siguientes días, su rutina cambió. Las mañanas no eran más pesadas por el silencio, pero llenas con el silencio de la harina, en contra del tablero, el ronquido de un fuego que se apagaba, el ruido del viento que salía a través de la ventana. Clara rió una vez, no en voz alta, pero con sus espaldas, con sus ojos, y Jacob lo captó como la luz del sol en el nieve. Empezó a dejar pequeñas notas alrededor de la casa. Los pájaros están de vuelta. Te oyes menos cuando duermes en el fuego. Me gusta este lugar en invierno. Creo que quiero quedarme. Cada uno hizo que Jacob pausara más tiempo de lo que quería. Encontró a sí mismo mirándolos hacia adelante, leerlos de nuevo con la luz de la lanterna. Una noche después del desayuno, encontró un papel folgado bajo su plato. No me temo más. Solo eso, nada más. Miró a las palabras por un largo tiempo. Luego, sin pensar, lo volvió y lo colocó con cuidado en su pozo. Esa noche una tormenta se rompió. La lluvia se rompió por el cielo como el mundo se rompiendo abierto. La lluvia rompió el piso en fuertes explosiones. Jacob se despertó a un sonido bajo rompido, un sollozo. Se levantó de su cama y se dirigió hacia la habitación de atrás. La puerta estaba abierta. Clara estaba atascada en el corno de su cama, apretando el pañuelo, todo su cuerpo se movía. Clara le gritó. No se movió. Se acercó a su lado lentamente saliendo. Clara le dijo de nuevo lentamente. Es yo, estás a salvo. Se miró ojos abiertos con miedo. No te tocaré a menos que me quieras, pero no estás sola. Su libro se movió.
Luego lentamente se gritó una vez. Jacob abrió sus brazos, no como una demanda, sino como una oferta. Le miró hacia adelante necesitando un segundo antes de caer en él. Su cuerpo se agachó contra su pecho, pero ella no se movió. Sus brazos se cerraron alrededor de ella firmes y lentos. Por primera vez dejó que se mantuviera. Estuvieron así hasta que la tormenta pasaba, hasta que el viento se abrió. Y en esa tranquilidad, Jacob sabía. Él nomás seguía a una chica asustada. Él seguía el comienzo de algo completo. El golpe llegó justo después de la tarde, duro y acero, sonando a través del silencio de la casa. Jacob se quedó de la mesa, sus brazos cerrados. Clara se congeló a medio paso una bolsa de manzanas, limpiadas en sus manos. Él abrió la puerta. Un hombre alto se quedó en la puerta, un vestido oscuro cubierto de tierra de la carretera, la cabeza abierta sobre una cara larga y estrecha. Él apuntó la pared revelando ojos azules aceros y un grito que nunca lo alcanzó. Una colección de varios libros. Jacob Roark. «Soy yo», respondió Jacob guardado. El hombre extendió un documento folgado. «Me llamo Emery Haskett. Vengo de Topeka, la hija de Clara Harwood. Su madre era mi hermana. He venido a llevarla a casa». Jacob no tomó el papel. «Ella no te lo mencionó». «No lo haría», dijo Haskett con una espada media. «La familia se separó después de que su mamá muriera. La chica se pasó por algunos, pero yo firmé con la ciudad y tengo total custodia. Esa es la ley». Jacob se volvió a mirar a Clara. Ella estaba detrás de él en el corredor oscura como papel el bolo temblando en sus manos. Tomó el documento y lo grabó. La cifra llevó la cinta de Shawnee County. Legal, oficial. Pero su cuello se volvió frío. «Ella está bajo mi cuidado», dijo Jacob. «La iglesia la envió». Haskett gritó. «Eso fue temporario. La charita está bien y bien, pero el sangre toma prioridad». Jacob abrió los ojos. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo?» Haskett sonrió con sonrisa. «¿Importa sí?», dijo Jacob simplemente. El tono del hombre se alargó. «No tienes una cita aquí, señor. Yo la tengo y la tendré lista por la mañana». Se volvió, se bajó del coche y se volvió a su coche atascado cerca del borde de la propiedad. Jacob cerró la puerta y se volvió lentamente. Clara estaba temblando. Clara dijo suavemente. «¿Lo conoces?», ella gritó una vez, luego se agitó furiosamente en la tarjeta de notas que ahora siempre lleva con ella. «Él era mi abuelo, el último hogar antes de Kansas. Me envió a la iglesia. Dijo que tenía derechos, pero me asustó». Jacob se agachó. Tomó el papel y lo leyó 2 veces. «No te dejaré llevarlo». Clara escribió de nuevo más rápido ahora. «Él fue investigado una vez, un vecino vio heridas, pero dejaron los hechos. Nadie me creyó». Jacob estuvo allí un momento largo, atornado entre furia y desesperanza. Había pasado su vida siguiendo las reglas. Nunca había atacado a un hombre sin causa, pero ahora cada fibra en su cuerpo quería estornudar y derrotar a Emery Haskett en el suelo. En lugar de eso, se asentó su coche y se dirigió a la oficina del sheriff en Laramie. Les mostró la carta, preguntó preguntas, exigió respuestas. El sheriff, un viejo amigo de Abigail, se veía asombrado. «Jacob, te creo. Mierda, no confío en los ojos de ese hombre. Pero las cartas están limpias. A menos que quieras te arrestes tú mismo, no hay nada malo que puedo hacer». «¿De verdad le dejarías volver a eso?», Jacob dijo con los dientes abiertos. El sheriff sollozó. «Mis manos están cerradas, la ley estatal está clara». Jacob se dirigió a casa con el estómago abierto. Esa noche encontró a Clara sentada en la mesa de cocina, manos cerradas, labios presionados en una línea fina. No había tocado su almuerzo. «Lo he intentado», dijo él. «La ley no importa lo que sé, solo lo que ve en el papel». Ella gritó. Luego lentamente tomó su pincel y escribió solo 2 palabras. «Lo sé». Más tarde, mientras pacaban su pequeño satélite en silencio, Clara se movió como un fantasma. Jacob quería gritar, romper el documento,
enviar al hombre de vuelta al infierno donde pertenecía. Pero no podía. A la medianoche el vagón creó cerca de la línea de fenómenos. Clara estaba en la puerta con su mano cerrada, el rostro roto. Jacob se sentó a su lado. «No tienes que hablar», gritó. «Pero si quieres quedarte, voy a pelear por ti sin importar el coste». Clara no se movió. Haskett llamó de afuera con voz como grasa. «Vamos, chica». Clara pasó adelante. Se volvió a Jacob una vez ojos abiertos y golpeó sus labios tan duro que se hundió. Luego se subió al vagón. Jacob estuvo en la puerta mucho después de que el rostro se hubiera resuelto. Dentro de su brazo crujido y rompido de su diapositiva, había una palabra que había dejado en la mesa de la cocina. Los días después de la salida de Clara se movían lentamente como molaces fríos sobre la piedra. Jacob pasó a través de los movimientos, alimentando a los perros, revisando el fenómeno, haciendo el café que sabía que era de agua. La cocina estaba tranquila de nuevo, no en paz, sino en la ausencia. Su abrigo todavía estaba en la pared. El vaso de flores se sentó abierto. La casa había vuelto a su antiguo silencio, pero ahora se oyó lento, crudo. No había dormido una noche completa desde que se fue. La carta que había derramado en su saco era corta, doblada 2 veces, escrito con dedos que se agachaban. «Si quieres volver, solo camina hacia la luz de la cocina. La dejaré cada noche». Le puso una lámpara en la ventana sobre el baño y la cerró en la soledad. Cada noche un brillo de esperanza quemando por la tormenta, la distancia y el miedo. Una semana pasó, luego vino la tormenta. La tormenta rompió el cielo abierto como un golpe. La lluvia rompió la pared en explosiones fuertes. Jacob se sentó en el fuego, zapatos deslizados, escuchando. Un golpe, no fuerte pero desesperado. Se congeló. Aumentando lentamente se pasó a la puerta con el corazón golpeado. Afuera, soplada por el hueso sin pies, y tremendo estaba Clara. Su ropa se agachó a su cuaderno, herida y sucio. Uno de los ojos se abrió azul y suelo. Su cabello se aplastó a su cara. Sus brazos se cerraron en sí mismas, como si estuviera teniendo la última de su fuerza. Jacob no dijo una palabra. Se despegó. Se cruzó el frasco. La humedad y el agua se hundieron en las paredes mientras se acercaba a su interior. Se levantó ante ella lentamente, reverentemente, y tomó sus pies en sus manos. Sin decir una palabra, se acercó a la vieja piel de lino, la que Abigail había embroiderado con un hilo azul. Lo puso en agua cálida, lo empujó lentamente y empezó a lavar los pies de Clara. Se miró hacia abajo, los ojos brillantes. No habló, no preguntó, no presionó. Simplemente lavó. Cuando terminó, se limpió sus pies con un paño limpio, se sentó y lentamente se tapó un zapato alrededor de sus espaldas. Entonces, solo entonces, se acercó a ella. Se cayó en sus brazos sin resistencia. Jacob la mantuvo cerca, no como un salvador, no como un protector, sino como un hombre que había esperado todas las noches por lo imposible. Y ahora no podía creer que había vuelto a él. Sentía que su temblor comenzaba a calmarse. Estaban allí en el brillo suave de la lámpara de la cocina, la tormenta cayendo afuera, y en ese momento lo mantuvo como si el mundo terminara si lo dejara ir. Después hizo su té, se tapó sus manos alrededor de la copa cálida y se sentó a su lado hasta que su respiración se calentara. Ninguno de ellos dijo una palabra. No tenían que. La silencio era diferente ahora. Hizo una cama para ella por el fuego. Ella dormía sin un sueño. La mañana llegó lenta, suave, silvera. La tormenta había pasado. Jacob se movió de su asiento para encontrar a Clara ya en la cocina sin pies, poniéndose una de sus pantalones flanales, que se acercaba casi a sus pies. Ella estaba cortando manzanas. El viejo libro de cocina se abrió a su lado. Pasó a su lado inseguro de qué decir. Se volvió a él, tomó su mano lentamente y con la otra trazó una palabra a su palo. Home. Le miró a ella. Ella sonrió. Solo un poco. Pero era el tipo de sonrisa que podía levantar a los muertos.
El invierno pasó suavemente ese año, como una página girada por el viento. El nieve se derrumbó sin fanfare, dejando atrás hojas verdes en el suelo y un silencio silencioso de la vida. En el pequeño rancho atascado entre las rígidas, la casa respiró de nuevo. Jacob y Clara encontraron su ritmo no en momentos grandes, sino en pequeños momentos honestos. Le enseñó a arreglar un perro cómo leer el cielo para lluvia y cómo plantar semillas suficientemente profundas para sobrevivir al viento. En cambio, le enseñó a escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, las manos y el corazón. Una vez se rió en serio y en voz alta cuando se cayó de un muñeco tratando de impresionarla. Llevó la bruja por una semana y el sonriso por más tiempo. Clara comenzó a guardar un jornal. Primero solo unas líneas al día, luego páginas, recetas, recuerdos, sueños. Nunca le dejó leerlos hasta que un mañana rompió una página folgada a través de la mesa de desayuno. La abrió esperando otra lista de compras o notas sobre huevos. En cambio le leyó: «No puedo hablar, pero mi corazón ha estado llamando tu nombre desde el primer día que lloré en tu vestido». Jacob miró la página, luego la miró. Ella se enfadó, ojos cayendo, pero no tomó la página de vuelta. Ese fin de semana desapareció en el jardín por horas. Cuando regresó, tomó una pieza de pino suave y cálida al toque. En ella, encargada con su cuchillo, estaban 6 simples palabras: «Quédate, Clara, no como Gesto, como mi esposa». No dijo nada, solo la mandó a ella. Clara presionó el hueso en su pecho. Sus lágrimas vinieron calmamente cayendo como pétalos. Luego, ella lloró. Se casaron una semana después. La ceremonia era pequeña, solo el pastor de Laramie, algunos vecinos, y el sol de primavera cazando oro a través de las ventanas de la iglesia. Jacob se llevó su vestido más limpio. Clara se llevó una ropa tejida de hilo y hilo que había encontrado en el viejo tronco de Abigail. No había baús tradicionales. En lugar, Jacob envoltó una carta que había escrito por la luz de fuego la noche anterior. «Una vez creí que el amor terminó en silencio, que la lágrima hizo a un hombre vacío de su propia manera. Pero luego tú viniste y me enseñaste que el silencio puede hablar, que la lágrima puede abrazarse y que la sopa, la sopa puede salvar una vida». Clara respondió con un papel folgado de su propio tapado adentro de un pequeño envelope de lina. «No puedo prometer que siempre sonreiré, pero prometo que nunca dejaré la cocina sin esperar para que tú estés a mi lado». Ellos firmaron sus nombres en la tabla lado a lado. Más tarde esa primavera, Clara abrió una clase de cocina para niños de la orfana en Laramie. Jacob construyó una gran tabla de madera a mano grande, suficiente para 10 manos pequeñas, y 2 veces tantas bolsas. Ella les enseñó cómo cortar cebollas sin llorar, cómo mezclar con todo su corazón y cómo saborear antes de servir. Jacob plantó un jardín cerca del jardín. Lettuce, tomates, hierbas. Le llamaron el jardín de Clara, aunque ella bromeaba que debería ser el ojo de Jacob. En la cocina, above the stove, hung a piece of embroidered linen framed in wood. Stitched in simple, careful letters were the words, "Where words failed, soup healed." And beneath it, pinned to the edge, was a dried white daisy. And so in a quiet valley where grief once lived and snow once fell without end, a woman who had no voice found a home, and a man who had lost everything found a reason to believe again. They never needed many words, just warmth, just presence, just love served one bowl at a time. Thank you for listening to this story. If it touched your heart, subscribe to Wild West Love Stories, where every week we bring you powerful tales of love, loss, and redemption from the rugged heart of the American frontier, where bullets missed, but hearts didn't. Hit the bell so you never miss a moment that might just stay with you forever. Wild West Love Stories.